Hermanos, les pido que abran Mateo 15. Y hoy deberíamos de estar contentos y estamos ya celebrando la inauguración de las predicaciones de Mateo 15. Hemos recorrido por casi ya 2 años y 8 meses por el Evangelio de Mateo. Y ha sido de mucha bendición ver lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Y cada vez que empezamos un nuevo capítulo, yo personalmente me siento emocionado y quisiera haber explotado más los otros capítulos. Y llego a otro capítulo y empezamos a seguir viendo algo, no nuevo, pero algo que ha venido siendo el color o el tono del Evangelio de Mateo, que es el rechazo de Jesús. Y es una repetición constante, podríamos decir, por qué el Señor nos repite tanto acerca del rechazo de Jesús, porque ya entendimos que el mundo no lo aceptaba, que su pueblo no lo aceptaba. Y sin embargo, en cada uno de los relatos podemos encontrar verdades preciosas que la iglesia necesita escuchar. Y una razón de eso es que el Evangelio necesita ser predicado en todo tiempo. No solamente para los no creyentes, a los incrédulos, pero a los mismos creyentes. Y empezando con eso, quisiera que leyéramos del Mateo 15, versículo 1 al 9. Y dice la palabra del Señor: entonces, esto nos da una continuación de lo que venía sucediendo en los versículos anteriores acerca de ese evento precioso en donde los discípulos se encontraban en medio de la tormenta y Jesús acude al rescate de ellos, lo cual dio esa ocasión sobrenatural en la que Jesús caminó sobre el agua, pero también Pedro caminó sobre el agua. Y aprendimos que hasta ese momento los discípulos, de acuerdo al Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Mateo, fue la primera vez en la que ellos declararon de Jesús, después de haber visto su poder sobrenatural sobre la creación, cayeron en adoración y declararon lo que todo hombre debe declarar: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada esa travesía, nos dice los últimos versículos del capítulo 14 que él llegó a tierra de Genezaret. Y ahí todos los que habían escuchado de él dieron un anuncio y le traían a él todos los que estaban enfermos. Le traían sus enfermos. Y todos eran sanados. Y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y los que tocaban el borde de su manto quedaban sanos. Mateo entonces nos introduce al siguiente evento con esa palabra: entonces se acercaron a Jesús algunos de los escribas de Jerusalén, diciendo, más bien una pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan?
Jesús, ignorando lo que ellos le dijeron, no les contestó directamente, pero les hace una pregunta y les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieres ser ayudado. No necesitará más honrar, según ellos, que alguien que declarara esto: es ofrenda lo que yo te pudiera dar, padre mío, madre mía, con lo que yo te pudiera ayudar, es ofrenda a Jehová, y el que diga tal cosa no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y Jesús les dice: y así, al hacer esto, invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y les declara fuertemente: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Señor, bendiga su palabra. El título es: la supremacía de las Escrituras en comparación a la tradición. Mateo escribió para que los creyentes entiendan que las Escrituras son superiores a la tradición de los hombres. Y nuestro texto de hoy nos revela dos verdades espirituales que la iglesia nunca debe de olvidar. Número uno, la fidelidad a las Escrituras siempre producirá un conflicto. Y número dos, las Escrituras son siempre superiores a los preceptos de hombres. Uno de los pecados más poderosos y que más gente ha llevado al infierno es la falsa religión. La falsa religión que se expresa primordialmente por medio de tradiciones y mandamientos de hombre, inventos de hombre. Llámesele catolicismo romano, el islamismo, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la palabra de fe: declara y recibirás. Y podemos hablar de todas las religiones falsas, pero debemos de tener cuidado de una de las más peligrosas, que es el cristianismo nominal. Una manera simple de definir el cristianismo nominal es personas que creen que son cristianos porque asisten y hacen cosas dentro de la iglesia cristiana. Y en su esencia son cristianos de nombre nada más. Esas tradiciones y mandamientos de los hombres aparentemente espirituales pueden por algún momento convencer al hombre y darle la motivación necesaria, el ánimo religioso, por un tiempo nada más. Pero tarde o temprano se evidencia la oxidación interna del corazón, no solo con las evidencias de una vida vacía y llena de pecado, sino porque llegan a la conclusión de que es bueno reemplazar la palabra de Dios por una versión barata, popular, que no es otra cosa sino mandamientos de hombre o creación de hombre, inventos de hombre. Y esto puede ser a un nivel colectivo, pero también pueden haber hombres individuales que están practicando este mismo error.
Están practicando tradiciones y mandamientos de hombres que ellos mismos han inventado. No aceptan la palabra de Dios. Quieren ser espirituales, pero fuera de la palabra de Dios. Tarde o temprano se evidencia la oxidación o la corrupción interna del corazón por las cosas que hacen. Y no puede haber otro resultado que la oxidación del corazón en tales casos. Porque la falsa religión que reemplaza la palabra de Dios por sus métodos y rituales religiosos no tiene poder para dar vida verdadera. Por un momento puede alentar al hombre. Por un momento lo puede motivar. Pero la religión falsa, la tradición, cansa. Decepciona, no ofrece vida, ofrece engaño y decepción, porque no es la palabra de Dios. Tarde o temprano erupciona una vida que pone su vida espiritual en el refugio de métodos de hombre, rituales religiosos de hombre, pero que no tienen poder. Y más allá de eso, uno de los resultados es que reemplazan la bendita palabra de Dios por métodos de hombre. Nuestro texto dice, bueno, no exactamente nuestro texto, sino más adelante en el versículo 10 al 20 de Mateo 15, se nos dice que tales personas serán desarraigadas. Una palabra fuerte, porque nos da la imagen de algo que es arrancado desde la raíz, no permanece. Eso es lo terrible y triste de los que abandonan o rechazan las escrituras por métodos, por tradiciones, por gustos, por preferencias. No hay nada más ingenuo en el corazón del hombre que jugar con su vida y su eternidad al decir, no me gusta la palabra, me gusta cierto tipo de música, me gusta cierto tipo de modismos en la iglesia, me gusta cierto tipo de estructura en la iglesia, pero nunca consideran de que nada de eso es importante. Lo más importante es si honramos la palabra de Dios, creemos a la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios. Pero Mateo nos enseña que en cuanto a las escrituras y versus la tradición, las escrituras siempre tienen la supremacía. No son nuestras ideas, no son nuestros inventos. Dos puntos para este mensaje. El primero es el conflicto religioso por preceptos de hombre. Y segundo, las escrituras siempre tienen la supremacía. Número uno, Mateo nos dice que después del milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús, después de haber dedicado tiempo y de haber alimentado a las multitudes, fue a Genezaret, una vía en la costa noroccidental del mar de Galilea, entre Capernaum y Magdala. Y ahí Jesús hizo muchos milagros. No se sabe en verdad si este evento sucedió un día después, 2 días después o semanas después de la alimentación de la multitud, en donde recordamos que Jesús acudió a rescatar a los discípulos de noche, de madrugada. Si sucedió un día después o semanas después, no es lo que importa en esta historia. Mateo es conciso, ¿verdad? Él no añade tanto como otros evangelistas. De hecho, este relato solamente se encuentra
una vez más en el paralelo de Marcos 7. Entonces, no es eso lo que importa. Pero lo que sí importa es lo que aconteció en un nuevo enfrentamiento entre Jesús y los escribas y los fariseos, que directamente, dice Mateo, habían llegado desde Jerusalén para ver a Jesús y buscar una oportunidad para acusarlo del quebrantamiento de la ley y de sus tradiciones. Y de esa forma tener una excusa para destruirlo. Los fariseos y los escribas de Jerusalén eran considerados en alguna manera como escribas y fariseos con un rango mayor de autoridad, porque existían fariseos en otras regiones como Galilea, pero se les consideraba con menos autoridad. En este caso, Mateo nos dice específicamente que eran fariseos y escribas de Jerusalén. Jerusalén era la base oficial de los escribas y fariseos, y por decirlo así, era la sede santa de estos líderes espirituales. Mateo empieza diciendo que se le acercaron estos escribas y fariseos preguntándole de por qué sus discípulos no se lavaban las manos al comer. Escuche esto. Para los líderes judíos no había una irritación del alma más grande que la violación de la tradición de sus maestros antiguos, aún más que de la palabra de Dios. Tenían concesiones para desobedecer la palabra de Dios, como nos muestra el hecho de que Jesús los sanciona diciéndole que ellos habían deshonrado a su padre y a su madre, y así violando efectivamente el quinto mandamiento. O sea, ellos tenían concesiones para poder violar la palabra de Dios, pero los mandamientos de ellos no se podían violar. Esto no solamente propio de ellos, es muy común en muchos de las esferas del cristianismo en estos días, en donde se le ha asignado a la palabra de un hombre más autoridad que la misma palabra de Dios. Sabemos que el resultado de eso es un desastre, es dolor, es quebrantamiento, es falsedad, es hipocresía, y en el peor de los casos es la perdición de los hombres. Pero Mateo empieza diciendo que se le acercaron a preguntarle por qué ellos no se lavan las manos al comer. Este asunto de lavarse las manos no tenía que ver con higiene personal ni con una falta de decoro de los discípulos, sino que desde la perspectiva de los líderes judíos, lavarse las manos era un asunto de purificación ritual. Era un rito religioso para ellos. Ellos creían que al lavarse las manos, ellos se santificaban. No había empezado así, pero en el momento en que tienen el enfrentamiento con Jesús, ellos pensaban que lavarse las manos los santificaba. Incluso tenían que lavarse las manos de una manera correcta. Tenían que subir las manos para arriba y vaciarse. Declaran los comentaristas, todos están de acuerdo que la medida era como una medida y media de una yema, una cáscara de huevo que se echaban en la mano y que tenía que correr el agua para limpiarlos y que llegara a las muñecas y se escurriera. Si eso no sucedía, seguían inmundos y no podían comer. Y de hecho, ese ritualismo no empezó así, pero se transformó en ese requerimiento para los judíos líderes y después para todo el pueblo. Después ya no era solamente lavarse antes de los alimentos, sino entre platos y platos era lavarse la mano. Ya no era una sola vez, sino después al terminar se tenían que lavar las manos para comer, para santificarse. Y si no podían lavarse, no podían comer. Incluso ellos creían que
tenían que lavarse las manos porque había un demonio que en las noches se sentaba en las manos de ellos y que si ellos no cuidaban ese aspecto de purificarse la mano, eso era malo porque contaminaba su comida, una idea mística. Pero no hay otro fin para los que abandonan la palabra de Dios. Cuando reemplazamos la palabra de Dios, no es que ese espacio queda vacío, algo más lo ocupa. Ideas de hombre, mandamientos de hombre, misticismo, herejías, espiritualidad falsa, como la de hoy en día en nuestros tiempos. Todos quieren ser espirituales, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Quieren ser espirituales adorando la naturaleza, a un árbol, al sol, a la madre naturaleza, como le dicen. Esa es una espiritualidad diabólica. Romanos 1:18 que leía hoy Jonathan nos dice que en sí eso es un castigo, el querer ya adorar la creación. Pero llegan a ese punto porque abandonaron a Dios y Dios los abandona soberanamente a sus deseos perversos, a sus errores. Hermano, una iglesia que abandona la palabra de Dios no es que se puede mantener en tierra firme. Y quiero decir esta imagen, tierra firme podría ser una iglesia sin doctrina, sin adoración correcta, sin una vida que evidencie la transformación del evangelio, y no puede quedarse ahí. Una iglesia o una vida que está parado así sin esas cosas, no es de que va para arriba si no tiene la palabra de Dios. Si no tiene la palabra de Dios, empieza a excavar para abajo y se hunde y se hunde y se hunde. Y posible de una iglesia con buenas intenciones llega a una iglesia con herejía, con malas prácticas. El tiempo corre mucho. Me pusieron ahí un reloj. Este rito había empezado como una orden para asegurarse que las ofrendas no fueran contaminadas. Esta práctica no tenía su origen en la ley de Moisés, ni se había enfatizado el lavamiento de manos como parte del ritual de purificación en Levíticos. Pero mientras corría el tiempo y se desarrolló más sus tradiciones, los judíos buscaron apoyo escritural en Levíticos 11:44 y Levíticos 15:11 para encontrar en estos versículos: Jehová manda al pueblo a santificarse, pero ellos ahí encontraron una justificación para decirse que la manera de santificarse era lavándose las manos. Sin embargo, a través de la progresión de la tradición de los ancianos, poco a poco se hizo una práctica de lavamiento de manos para comer cualquier clase de alimentos, ya sea preparados o por igual ordinarios. Y los judíos eran muy buenos para hacer esa separación y categorizar las cosas. Se cree que los rabinos Giliel y Shammai, los dos grandes maestros rivales y héroes del tradicionalismo judío, fueron quienes fijaron la ordenanza rabínica sobre el lavamiento de las manos. Estos líderes eran contrarios, se llevaban mal, debatían en cuestiones acerca de la ley, mas sin embargo en este punto se unieron y acordaron que esto iba a ser un requerimiento, una tradición la cual los judíos iban a observar. Y de hecho, por la influencia de ellos y la perversión del alejamiento de los líderes espirituales de Israel, los escribas y los fariseos habían hecho el lavarse las manos uno de los actos más solemnes para todos los judíos. Tanto era así que en aquel tiempo eso era una marca de un fariseo y se hizo tan común, según los comentaristas, que llegó a considerarse como una manera fácil de identificar a un judío. O sea, si miraban a un hombre lavándose las manos, es un judío. Era distintivo de ellos, eran
amados hermanos, eran hombres ritualistas, religiosos, que adoraban su sistema, pero se olvidaron de Dios. Eran más conocidos por sus rituales que por su piedad. Eran más conocidos por sus rituales en el lugar de adoración que por la piedad en acción. Ya Jesús los había sancionado cuando quisieron acusarlo en la sinagoga para que no sanara al hombre de la mano seca. Y Jesús los reprende y les dice: ¿quién de ustedes no saca su oveja en el día de reposo? Les dijo: hipócritas. Están preocupados por mantener aspectos religiosos, tradicionales de su religión, pero están muy lejos de Dios. En esa ocasión Jesús les hace ver que vale más hacer bien a un hombre que mantener reglas. En nuestro tiempo, en nuestros días, esto es algo tan común. Hombres y mujeres, iglesias enteras, que se conocen por ser estrictamente religiosas, tradicionales y ritualistas, pero que no evidencian el poder de la palabra de Dios a través del evangelio en sus vidas. Son una cosa en el día de la reunión, el domingo, pero son otra cosa totalmente diferente en el mundo. Son una cosa en la iglesia, pero a la hora de aplicar piedad, no pueden. No tienen el corazón correcto. No han sido transformados. Y lo triste del caso es que sería un error categorizar solamente así a los miembros de la iglesia como miembros laicos de la iglesia. Lo triste del caso es que estas actitudes se ven en muchos líderes el día de hoy. Pablo a Timoteo le dice: estos tienen apariencia de piedad, pero con sus actos niegan la eficacia de la misma. En otras palabras, tienen apariencia de ser cristianos, pero con las cosas que hacen en la casa, en la vida personal, en el trabajo, cuando están en el mundo, evidencian de que no son cristianos. Son buenos para adorar sistemas, mantener sistemas rigurosos, requerimientos sobre los demás, como los judíos eran expertos para esto. Habían cargado al pueblo de Dios con mandamientos, pero ellos, dice, no querían mover la carga con un solo dedo. Eso no produce vida, produce muerte, porque eso no es lo que Dios estableció. El obispo J.C. Ryle dice lo siguiente: hace tiempo, dice él, que llegué a la conclusión de que los hombres pueden ser más sistemáticos en sus afirmaciones que la propia Biblia, y pueden caer en un grave error venerando un sistema de forma idólatra. Wow, qué peligro es eso. Qué peligro es crear sistemas religiosos o sistemas teológicos y ser más enfático y sistemático acerca de esas cosas, demostrando así una veneración a esas cosas. Eso fue lo que la Iglesia Católica Romana hizo. Eso es lo que el judaísmo hizo. Y no solamente hicieron, lo siguen haciendo. Eso es exactamente lo que el islamismo hace. Eso es exactamente lo que el falso cristianismo hace. Hermanos, nosotros tenemos que... Yo le hice la pregunta a un hombre: dime, ¿quién hace teología? Pensó por un segundo y me dijo: nosotros los hombres. Ok, no, es cierto.
Qué bueno que me contestó de esa manera. Si eso es verdad, entonces yo no debo de usar la teología para interpretar la Escritura, porque la teología la hacen los hombres, no la hace Dios. Lo que Dios nos dio es su revelación. Y en otras palabras, yo tengo que llegar vacío y desnudo de la Escritura, porque la Escritura misma fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que habita en cada creyente desde el momento de la salvación es el mismo que le va a iluminar la palabra. Ahora hemos aprendido que no debemos de ser orgullosos y vamos a aprender de otros hombres y vamos a aprender de otros que saben y que van y que nos aventajan por mucho. Pero mi punto es que nunca debemos de analizar la Escritura con nuestra tradición o nuestros métodos o aún nuestras propias teologías. En ese sentido, aún lo que nos encanta a nosotros como iglesia, la teología sistemática, está subestimada o está sujetada, o subordinada a la Escritura. Solamente la Escritura es inspirada. Solamente la Escritura tiene autoridad. Solamente la Escritura tiene la supremacía. Nada más. Es por esa razón que los escribas y los fariseos entonces demandaban una razón del por qué los discípulos no se habían lavado las manos. Aunque los discípulos mismos no eran líderes, se había convertido esa práctica común para todos. Edersheim, comentarista bíblico, dice lo siguiente: a pesar de que no era de la ley, dice, y quizás precisamente por ello, o sea que era tradición, era puesta en vigor de manera estricta. O sea, no era puesto en vigor porque era la ley de Dios, sino era puesta en vigor porque era la tradición de los hombres, de modo que el descuidarla era equivalente a ser culpable de la contaminación carnal, decían los judíos, de no lavarse las manos. La omisión podía llevar a la destrucción temporal, o por lo menos a la pobreza, decían ellos. El pan comido con las manos sin lavar, de acuerdo a los fariseos y los escribas, era como que si hubieran comido basura. Así lo consideraban. En realidad, se cuenta la historia de un rabino que había olvidado esa ordenanza. Quizás se rebeló y no explican cómo. No la cumplió. ¿Sabe qué le pasó? A la hora de morir, fue enterrado, pero excomulgado, fuera de Israel. Así era la vista del entendimiento con respecto a lavarse las manos. No era una simple cosa. Era un instrumento religioso para ellos. Era el método de su santificación. Por eso la acusación de los escribas en contra de los discípulos, sigue diciendo Edersheim, lejos de ser exagerada, es presentada por los evangelistas con palabras muy moderadas. Y yo creo que estoy de acuerdo en ese pensamiento, esa conclusión. Los dos evangelistas no la presentan con la severidad de lo que pensaban estos hombres, pero Jesús la sancionó de tal manera. Entonces, sabemos que siempre va a haber conflicto cuando los hombres de Dios son fieles a las Escrituras, especialmente cuando con las Escrituras se tocan las áreas frágiles, sensibles del corazón y de la mente. Cuando tratan con el pecado, siempre va a haber conflicto y siempre va a haber un rechazo. De hecho, en Mateo hemos visto cómo el rechazo de Jesús ha sido un rechazo de su ministerio y de su predicación del reino. Y que a pesar de las evidencias poderosas, los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron.
Pero Jesús nos muestra en esta ocasión que las escrituras son superiores a la tradición. Jesús no rechazó la acusación de ellos. Ellos dijeron, tus discípulos no están manteniendo o guardando la tradición de los ancianos. Y fueron honestos, no dijeron la palabra de Dios, sino dijeron la tradición de los ancianos. Eso no fue un error de ellos, es que en realidad ellos creían que la tradición de los ancianos y la enseñanza de los ancianos en ocasiones podían ser superiores a la palabra de Dios. Jesús no rechazó la acusación de ellos, sino más bien fue indiferente y no contestó nada a esa acusación, porque estaba basada en un sistema de tradiciones que era ilegítimo. Era como perder el tiempo, debatir eso. Y de hecho, la tradición es lo que busca, ¿verdad? Debatir y en el debate oscurecer la verdad del Evangelio. El problema era que cada una de sus tradiciones no consideraba el corazón del hombre. Ese es el problema con la religión falsa de ayer, de hoy y será siempre. La religión falsa, las tradiciones no consideran el problema desde la raíz, sino que se enfocan en suplir lo que el corazón desea. Ese es el propósito de las tradiciones, es esquivar la palabra de Dios para conceder lo que el corazón perverso del hombre desea. Jesús procede con una acusación de mucho más peso para ellos. En vez de contestarles la pregunta, Él les hace una pregunta y le dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? La violación de ellos a la palabra de Dios venía directamente relacionada por su tradición, su sistema. Y es exactamente lo que sucede en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, colectivamente, individualmente. A veces los hombres están dispuestos a quebrantar la palabra de Dios por sus propios inventos acerca de lo que significa el Evangelio, acerca de lo que significa la palabra de Dios en su mensaje total. Si queremos evitar ese error, acudamos solamente a la Escritura. Recuerda a través de la historia de la iglesia cristiana cómo era que la iglesia católica se corrompió tanto que totalmente oscureció la palabra de Dios e implementaron tantos instrumentos o tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y el resultado fue, ¿sabe qué fue el resultado? 1000 años de oscuridad en la historia de la iglesia cristiana. O sea, eso es un gran peligro. Y no solamente fue porque Dios soberanamente y en su providencia preservó a hombres que vieron que la iglesia se había corrompido después de que la iglesia se convirtió en la iglesia oficial del Imperio Romano, y estos hombres empezaron a ver la corrupción de la iglesia, que se apartaron a monasterios. Y dicen los historiadores que si no hubiera sido por ese remanente de hombres que en cierta manera eran como apartados y adoptaron una actitud ascetista de negarse a estar con el mundo, sino se fueron y apartaron y elaboraron monasterios y se dedicaban solamente al estudio de las palabras, al estudio de la palabra y a escribir y a enseñar agricultura a otros. Por ellos fue que se preservaron muchos de los escritos que tenemos hoy. O no supiéramos nada de la iglesia del segundo, tercero, cuarto siglo, o no mucho. Ese es el peligro. Regresando a estos
eran hombres hipócritas, los fariseos y los escribas, porque ellos mismos, con excusa de su tradición, violaban las escrituras. Y la acusación de Jesús tiene un peso profundo para ellos, porque una cosa es violar los mandamientos de los hombres, pero otra cosa muy terrible es quebrantar la palabra de Dios, quebrantar los mandamientos de Dios. Qué cosa tan diferente. Muy diferente. Jesús cita Éxodo 20:12, el quinto mandamiento, Deuteronomio 5:16, los cuales estos líderes espirituales eran responsables de haber quebrantado directamente. Estos líderes espirituales, en su afán de autoapreciación y piedad hipócrita, habían quebrantado directamente la palabra de Dios y se atrevían a acusar a Jesús, a nuestro Señor, de quebrantar mandamientos de hombre. Jesucristo los confronta directamente con este pecado mortal. Es un pecado mortal reemplazar las escrituras por ideas de hombre. ¿Por qué? Porque conducen a la perdición. Los confronta con este pecado mortal de reemplazar las escrituras por preceptos de hombre con el propósito, escuché, es que la perversidad del corazón del hombre es esto. Violaban la palabra de Dios con el propósito de satisfacer convenientemente su descuido de uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos era el lugar santísimo de los judíos. Y se habían asegurado de cumplirlos, no solamente el quinto, pero todos, de una manera exagerada. Sin embargo, aquí ellos pensaron que inteligentemente iban a poder vencer al maestro. Pero el Señor conocía su tradición, conocía en dónde reposaba su corazón, conocía cuál era su interés. Ellos habían convertido los mandamientos de Dios en más de 600 mandamientos y los colocaban en sus escritos como la Mishnah y el Talmud. Y ahí tenían prescripciones para cada una de estas cosas, mandamientos y preceptos de hombre. Jesús les cita, y leo el texto, versículo 4, y les dice, porque Dios dijo, ustedes quebrantan la palabra de Dios, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros, o sea, el mandamiento era específico, honrar a su padre y a su madre, y no había forma de quebrantarlo. No había concesiones para poderlo quebrantar, pero ellos habían creado en su sistema religioso concesiones para escapar y violar ese mandamiento. Incluso tenían hasta formas, en formas de voto para poder escapar el asesinato, el robo y el abuso. O sea, estaban usando la palabra de Dios para justificar, creando mandamientos de hombre y así saciarse de toda la maldad que ellos querían hacer. Era maldad porque escuche lo que Jesús le dice. El mandato era honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de un padre o de una madre muera. No había excusa, no había ninguna razón para no honrar a los padres. Pero vosotros decís, dice Jesús, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ayudarte y no te puedo ayudar. Era tan estricto esto que si los padres necesitaban para comer y ellos lo habían dedicado a través de un voto a Dios, no se lo podían dar.
para los escribas y fariseos eso estaba muy bien. Ellos lo avalaban, y versículo 6 dice que cualquiera que diga esta frase, que Marcos 7 nos dice una palabra que era la apropiada, la frase mágica que ellos usaban, que era corbán, dedicado a Dios, que alguien que dijera eso no necesitaba más honrar a su padre y a su madre. Escuche, estaban enseñando literalmente a violar el quinto mandamiento de la palabra de Dios. Pero no era lo único, tenían concesiones para hacer otras violaciones y quebrantamientos de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Marcos 7:11, porque Marcos es un poco más vívido y Marcos 7. Voy a leer desde el 8. Dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. Escuche la acusación de Jesús. Ustedes dejan el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de hombres. Se aferran. También les decía, astutamente, o sea, inteligentemente, audazmente, violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Ven cómo habían invertido las cosas? Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que hable mal de su padre o de su madre muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte, es corbán, o es decir, ofrenda a Dios, dedicado a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Wow. Invalidando así, versículo 13, la palabra de Dios por vuestra tradición. O sea, una y otra vez, ustedes violan la palabra de Dios por su tradición. Ustedes violan la palabra de Dios por su religión. Ustedes violan la palabra de Dios por sus inventos. Que Dios nos guarde. Esa expresión, dado a Dios, o corbán, o había otra expresión que era conam, que quería decir que quede establecido. Era suficiente decir eso, y era como que si lo que ellos habían ofrecido lo habían puesto sobre el altar de sacrificios como ofrenda, aunque no lo hubieran puesto ahí, era como una fórmula mágica, y era considerado como un voto inquebrantable para ellos. Aunque, escuchen, podían hacer ese voto para no honrar a los padres, pero ellos no estaban obligados a cumplir el voto delante de Dios. ¿Cómo? Ellos, falsamente justificados por la tradición, deshonraron a los padres, efectivamente anularon la palabra de Dios. Esa frase, invalidaron, le quitaron la autoridad a las escrituras, la dejaron sin efecto. No es que la palabra de Dios deje de tener efecto cuando los hombres la esconden o la dejan de predicar o la suprimen por preceptos de hombre. Pero lo que sí es cierto es de que si la palabra de Dios no está siendo predicada en las iglesias de hoy, no tiene ninguna manera de poder cambiar el corazón, de poder transformar al hombre, de poder transformar iglesias, de poder traer poder a la vida del creyente, poder real. Pérez Míos dice: en ocasiones la estructura y el sistema religioso saturan el pensamiento cristiano, que está dispuesto a dedicarse sin reserva a ella, en lugar de vivir para servir y honrar al Señor. Ese es el peligro de tomar el evangelio y sistematizarlo, o hacerlo 10 reglas en tu vida, o hacerlo 5 reglas en tu vida, y pensar que, bueno, con que vaya a la iglesia los domingos y cumpla es suficiente. Bueno, con que
lea media hora todos los días y con eso es suficiente. ¿Sabe qué? Esto sería una forma de justificación por las obras, y era exactamente lo que hacían los judíos. Déjeme decirle, para irme orientando al final, que en cuanto a los mandamientos de los hombres que buscan reemplazar la autoridad de las Escrituras en nuestras vidas, no debemos de dudar, como lo hizo Cristo, de quebrantar esos mandamientos de hombre. No debemos de dudar. Si no están siendo guiados por la palabra de Dios, no debemos de dudar en quebrantar cualquier invento o propuesta de los hombres que nos quieren llevar a abandonar la palabra de Dios. Es mejor quebrantar mandamientos aparentemente espirituales de hombres y mantenernos firmes en la palabra de Dios, no importa el costo. Y desde ese punto de vista debemos de analizar nuestra vida, cuáles de las cosas que sostenemos como creencias acerca del evangelio y del cristianismo son cosas religiosas y de tradición. Debemos de pensar eso, pero no solamente pensarlo, sino ahora entendiendo lo que la palabra nos dice, que la Escritura tiene superioridad sobre la tradición y los inventos de hombre y los preceptos de hombre y las enseñanzas falsas de los hombres. No debe de haber ninguna razón por la que un hombre y una mujer con discernimiento espiritual abandone toda esa mentira y abrace la Escritura totalmente. ¿Se recuerda cuando Pedro y Juan se les mandó diciendo que no hablaran ni enseñaran a los hombres más en el nombre de Jesucristo? Ellos determinadamente respondieron lo siguiente: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hechos 4, 19 al 20. Hay mandamientos de hombres que nos mandan a ser injustos. Violemos esos mandamientos felizmente. Hay mandamientos de hombres que nos mandan a menospreciar las Escrituras. No obedezcamos esas normas gozosamente, porque al hacerlo estamos siendo fieles a Dios antes que a los hombres. En ocasiones, hombres perversos quieren que nos pongamos a su lado en sus injusticias o maldades. Y como hijos de Dios nunca debemos hacer eso en nombre de alguna virtud cristiana que no es verdadera. Solamente a la Escritura. Es muy terrible, amado hermano, la condición de la iglesia cristiana en el mundo entero, porque hoy hay cientos y quizás miles de iglesias, cientos de miles, que en este preciso momento están sosteniendo y practicando mandamientos de hombre, porque han rechazado directamente la palabra de Dios. ¿Por qué están ahí? Bueno, quizás nunca les han enseñado. ¿Por qué están ahí? Quizás tienen intenciones oscuras y pecaminosas y no quieren la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la religión ofrece, pero ninguna de ellas como la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la revelación general ofrece, pero ninguna
es como la palabra de Dios, las santas escrituras, porque por medio de ellas es que el hombre es salvo. De hecho, la revelación general lo único que ofrece es culpabilidad y deja al hombre sin excusa. Hay muchas cosas que las tradiciones y los preceptos y los pensamientos de los hombres ofrecen, pero ninguna de ellas como las santas escrituras. La confesión de Westminster con respecto a las escrituras dice lo siguiente: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, dice número 1, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Eso solamente lo hacen las escrituras. Número 2, por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas, de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación, que es número 3, y propagación de la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia y de Satanás y del mundo, le agradó al Señor también poner por escrito dicha revelación en forma completa. No hay más, no hay sueños, no hay mandamientos, invenciones de hombres. La revelación está completa. Es todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Es todo lo que el hombre necesita para conocer a Dios. No es la ciencia, no es la tecnología. Hermano, hermana, joven, no son tus pensamientos los que definen la realidad de Dios y su evangelio. Es la palabra de Dios. Y si no vienes a la palabra de Dios, si no la aceptas y la rechazas, el fin es terrible. Más adelante dice que serán desarraigados, arrancados. Hoy no hay necesidad de otra revelación, no hay necesidad de mandamientos que puedan superar la escritura. ¿Habrá algo que supere la escritura? No, la respuesta no es nada. Los líderes espirituales, en su afán y su autoapreciación y la piedad hipócrita, han violado directamente la palabra de Dios, no solamente en el tiempo de Jesús, sino lo siguen haciendo hoy en cientos y miles de iglesias. No tienen la humildad suficiente para someterse a la palabra de Dios que está siendo predicada. Y de hecho, en muy pocos lugares. Reclaman no por la autoridad de la palabra, sino por las tradiciones de hombre. Reclaman cosas. Estos hombres, fariseos, escribas, habían caído en el error de darle más valor a tradiciones de los ancianos. Dice J.C. Ryle, Faraón, el rey Saúl y Judas Iscariote podían haber dicho: he pecado. El infierno en sí es la verdad reconocida demasiado tarde. Y esa verdad de la realidad del infierno la proclama el Evangelio. Es por eso que no se debe de corromper. Es por eso que no podemos cambiar tradiciones de hombre, porque en ese anuncio viene la advertencia del infierno y la condenación eterna, pero de las buenas noticias de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué íbamos a cambiar la palabra de Dios por inventos de hombre? La hipocresía espiritual, en el final de nuestro texto, dice Mateo que Jesús, sancionando a través del texto de Isaías a los fariseos y los escribas, les dice que es una hipocresía espiritual. Le dijo hipócritas, porque la honra de ellos era falsa. Estaban lejos de Dios y su adoración era falsa, era inaceptable.
Los líderes de Israel habían caído en el error fatal de invalidar la palabra de Dios, y Jesucristo correctamente los reprende y los califica no como piadosos que aparentaban ser, sino los califica como hipócritas. No como retenedores de la palabra, sino como hipócritas. Eso era lo que los líderes espirituales de Israel eran. En el tiempo de Isaías, cuando la religión judía, los judíos estaban en apostasía. ¿Sabe que Jesús los estaba dando el calificativo y acusándolos de hipócritas? Un pecado no visible. Porque la hipocresía es un pecado que se vale del fingir, que se vale del actuar y aparentar algo que no se es. Eso es un religioso. Eso es un tradicionalista. En realidad esto es un pecado de la intención del corazón, no de las apariencias, porque aparentan algo, pero el corazón y su intención es algo totalmente diferente y que va en contra de la palabra de Dios. La hipocresía es un pecado que no se aprecia a simple vista desde el exterior, pero Jesús podía hacerlo porque Él no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en cada corazón del hombre. Si hay algo que describe a estos hombres religiosos, amados hermanos, eran hombres hipócritas que aparentaban ser hombres de Dios. Pero un examen de Dios a su corazón muestra lo contrario. ¿Están dentro de las iglesias? No para edificar al pueblo de Dios, sino para amarrarlos a mandamientos de hombre. Pero personalmente, ¿cuál sería el análisis de Dios a tu corazón en este día? ¿Te llamaría un actor? ¿Alguien que finge? ¿Un hipócrita? ¿O te llamaría un retenedor de la palabra? ¿Fiel? ¿Ministro fiel del evangelio? Te dije que iba a terminar, ahora sí termino con esto. John MacArthur dice: Satanás no tiene más grandes aliados que los hipócritas, que se disfrazan bajo la forma del pueblo de Dios. Y los hipócritas no tienen mayor aliado que la tradición, porque ésta se puede seguir de manera mecánica e inconsistente, sin convicción, sinceridad o pureza de corazón, puesto que las tradiciones son hechas por hombres, pueden ser cumplidas por los hombres. No requieren fe, no requieren confianza ni dependencia de Dios. No solo eso, sino que apelan a la carne al alimentar el orgullo y la justicia propia. A menudo, como en este caso, también sirven intereses personales. Wow. Pero no queda ahí. Este acto de hipocresía, hermanos, vean la última parte del texto 9. Este acto de hipocresía es una mentira dirigida a Dios directamente. Por eso este pueblo dice: Señor, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Decían algo, aparentaban algo, pero honraban de labios solamente. Eso es una mentira, una falsedad delante de Dios. En cierta manera, este es un desprecio de la omnisciencia de Dios. El hombre, creyendo que puede engañar a Dios, ofrece de labios solamente su servicio, su honra, su culto. Pero lo que más importa, que es el corazón, dice la palabra, está lejos de Dios. Como resultado, Jesús les explica las palabras de Isaías dadas a Israel en un tiempo en que estaban en apostasía, llenos de ritualismos y sacrificios que eran parte del culto a Dios siempre.
Ellos enseñaban, escuchen, como doctrinas, preceptos de hombre. Ellos estaban enseñando como palabra de Dios los preceptos de hombre. ¿Qué más violación que esto? Dice Dios, inútilmente me rinden culto. ¿Sabe qué es lo que dice? Inútilmente me ofrecen adoración, porque Él no la recibe. Es una adoración falsa. Los hijos de Dios, al contrario de eso, no estamos llamados a invalidar la palabra de Dios, sino a sostenerla, a practicarla, a obedecerla, a compartirla, a quitarnos de en medio y decir, esto es lo que dice la Escritura. Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia no está llamada a quebrantar la palabra, sino a sostener la palabra como una columna fuerte. Una columna así, levantarla, una columna sostiene. Las columnas de este edificio usted no las ve, pero están ocultas por las paredes, pero están sosteniendo todo esto arriba. La imagen es que los creyentes de la iglesia no ocultan, sino la levantan en alto. Y aquí está el gran misterio, que los cristianos levantan las escrituras, pero ellos mismos están siendo sostenidos por la escritura. Qué gran privilegio. Hermanos, examinemos nuestro corazón y no pensemos solamente en los fariseos, los escribas. Pensemos en nosotros, en qué instrumentos de nuestra invención están atentando en contra de la autoridad de las Escrituras y la supremacía de las Escrituras en nuestra vida. Y humillémonos delante de Dios y busquémosle fervorosamente a través de su palabra, humildemente, obedientemente, como decía hoy en la clase yo. Padre amado, te damos gracias por este momento precioso, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, lejos de la hipocresía religiosa y del tradicionalismo. Queremos, Señor, como hijos tuyos, dar honra a tu palabra, darte honra a ti, obedecer tu palabra, recibirla, obedecerla, vivirla y proclamarla tal y como tú la has puesto en estos 66 años. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.